Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 8, un episodio muy especial porque por primera vez voy a traerles un clip del podcast donde van a poder ver dónde estoy grabando al mismo tiempo que estoy subiendo el material para el audio de los podcasts. Es el primer video, espero les guste y este episodio además es una continuación de lo que habíamos estado platicando en el episodio anterior de pensamiento analítico crítico. Ese fue el primero de los episodios que hablábamos de este tema. Es un tema muy importante porque es parte de los soft skills que son muy valiosos para las personas que quieren trabajar en las prácticas ágiles. Entonces, sin más preámbulo, les empiezo a hablar sobre el tema. Eh, el pensamiento analítico crítico lo podemos definir como la capacidad de analizar la información que se tiene sobre un tema, evaluando todos los detalles y finalmente creando un propio criterio sin que aspectos externos intervengan en la decisión final. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a hacer es que vamos a analizar toda la información que se tiene, que es para lo que íbamos a utilizar en parte el pensamiento analítico. Después de ahí vamos a ver, vamos a evaluar los diferentes aspectos que provienen sobre ese tema o con el objetivo que tengamos sobre ese tema. Y entonces vamos a crear nuestro propio criterio. Entonces, según Paul y Elder, que son dos autores que crearon un libro que se los recomiendo mucho, se llama La mini guía para el pensamiento crítico, son los conceptos y herramientas. Ellos hablan en este libro sobre que el pensamiento crítico está compuesto por 8 elementos. Esos 8 elementos se los voy a comentar de una vez. El número 1 es, las personas tienen un propósito, o sea, tienen que tener una meta u objetivo. Ese es el primero de los elementos. El segundo es que tienes que tener un problema por resolver. Es obvio, pareciera, pero a lo mejor algunas personas no lo ven desde esa perspectiva. Además de esto, también tienes que partir de supuestos. Tiene que haber algún supuesto que tengamos nosotros en mente, que queramos hablar de él, y entonces es por lo que lo trataríamos como una forma de pensamiento crítico. El número 4 es, se parte de un se parte, perdón, desde un punto de vista o desde una perspectiva. Entonces, dijimos, en el uno tenemos una meta o un objetivo, ¿no? En el número 2 tenemos un problema por resolver. El número 3 partimos de los supuestos. En el número 4 tenemos un punto de vista o una perspectiva derivado de ese meta u objetivo que tenemos en mente. Además, en el número 5 hay información disponible de la cual vamos a analizar, de la cual vamos a tomar parte para empezar a analizarla y entonces hablar sobre ese tema en específico. En el número 6 se da forma a toda esa información haciendo uso de conceptos o ideas. Es decir, vamos a estructurar toda esa información para poder enfocarnos en seguir los siguientes puntos. Después de aquí se hacen inferencias y se interpretan o se hacen interpretaciones o se llega a conclusiones. Y por último, vamos a llegar a ver cuáles son las consecuencias e implicaciones que nos traen esas conclusiones. Está un poco confuso tal vez, necesitarían darle un ojo a la información que les estoy dejando, como siempre, en la página doagile.com, en las notas del podcast, ahí les estoy dejando todos estos elementos. Y recuerden que siempre la recomendación es que puedan ustedes entrar a la página de Do y al mismo tiempo escuchar el podcast para que vayan siguiendo de forma detallada y secuencial lo que les voy presentando aquí. Bueno, ya hablamos entonces de algunos de los elementos que componen el pensamiento crítico, pero no solo está compuesto por elementos, también cuando hablamos del pensamiento analítico, cuando estábamos dentro del pensamiento analítico, perdón, estábamos hablando de las características. Las características que presenta el pensamiento crítico en este caso son, hay una claridad de parte de las personas que piensan de esta manera, son más bien del tipo exactos, tienen una exactitud para su forma de pensar y de ver las cosas, normalmente tiene una relevancia, el por qué hacen este tipo de pensamientos, este tipo de acciones, presentan una lógica que es fácil detectar y que distingue a los otros diferentes tipos de pensamientos.
también hay una imparcialidad y sobre todo un nivel de profundidad que es muy grande, que es muy amplio, que normalmente los lleva a poder tomar mm, más acciones y poder utilizar otro tipo de herramientas. Algo que no les he dicho, pero el pensamiento crítico normalmente viene unido o viene en parte eh, utilizado junto con el pensamiento creativo. Van muy de la mano. Las personas para poder crear situaciones o para poder hablar sobre los elementos que hablamos ahorita del análisis y poder crear inferencias y conclusiones y todo esto, se toma mucho de la mano de lo que se vio en el pensamiento creativo, que le ayuda a tomar este tipo de herramientas y poder tomar algunas decisiones a raíz de ello. Entonces, ¿cuáles son las funciones del pensamiento crítico? Van a pensar algunos de ustedes. No lo hemos mencionado hasta ahorita y a lo mejor es un buen punto para que ustedes se puedan centrar en la información que les estoy dando. Una de las principales funciones del pensamiento crítico es ampliar las destrezas del pensamiento. Ayuda a poder llevar a un nivel mayor la destreza del pensamiento, la forma de pensar de las personas, además de ayudar a clarificar la comprensión y también da herramientas para poder corregir estrategias. Esto es, si nosotros nos planteamos una idea, una estrategia de hacer las cosas de alguna manera, lo que va a hacer el pensamiento crítico es que nos va a ayudar a ver o a prever diferentes caminos, diferentes estrategias, que a lo mejor en un principio no las hubiéramos contemplado si solo nos hubiéramos quedado con el puro pensamiento analítico. Crea lazos entre diferentes tipos de ideas, también eso es muy valioso, por eso es que el pensamiento creativo va muy de la mano, porque nos va a ayudar a poder encontrar esos caminos y esa divergencia que en un principio con el pensamiento analítico no teníamos. Fomenta la curiosidad y además la creatividad, ya lo hemos venido diciendo, y además proporciona retos. Esto por algunas de sus funciones. ¿En dónde lo podemos ver? ¿Dónde podemos utilizarlo con mayor medida? Este tipo de pensamiento es muy importante para las personas que se pueden dedicar a trabajos de tipo de investigación, de tipo de educación, en la parte de finanzas, en administración, también en derecho. Es donde se aplica así mucho, pero realmente pudiera estar en casi todos los aspectos de nuestra vida. Todas las herramientas que nos están dando son tan valiosas para no nada más para la parte de laboral, sino también para nuestra vida personal, que por eso es que yo se las estoy trayendo ahora, para que ustedes puedan trabajar en ellas y desarrollarlas. Además, el pensamiento crítico mejora las habilidades para presentar de las personas y su lenguaje, la forma en que se expresan. Esto normalmente las personas no lo tienden a considerar o a ver, pero es muy importante que lo tomemos en cuenta porque es complicado que las personas puedan expresar sus ideas de una forma lógica que haga sentido a las otras personas con las que estemos interactuando y, normalmente no es tan sencillo. Entonces es una parte muy valiosa que podemos desarrollar al tener un pensamiento crítico. Bueno, en Ayal, ¿dónde es que se utiliza? Eso también lo hablamos cuando estábamos en el episodio anterior, en el 7, que hablábamos del pensamiento analítico, en donde utilizamos Agile, o donde utilizamos, perdón, el pensamiento crítico dentro de Agile. El pensamiento crítico dentro de Agile, prácticamente como el pensamiento analítico, se utiliza en todas partes. Es muy importante y es muy valioso en las ceremonias, por ejemplo, en todas las ceremonias, no hay una sola en la cual no aplique. También cuando queramos crear y dar seguimiento a los artefactos, el tener información, el poder seguir los pasos que les comenté yo ahorita, ¿no? El poder, cuál es el objetivo, de dónde partimos y hasta dónde queremos llegar, qué información tenemos, cómo la vamos a analizar, hay alguna inferencia, por ejemplo, de proyectos anteriores en los que nos estemos basando para darnos una idea de cómo fueron las cosas, qué sí funcionó, qué no funcionó, entonces hacer estrategias, que fue lo que les mencioné, no sé si recuerden. Y entonces de esa forma poder tener un planteamiento mejor
para cada uno de los artefactos, para cada uno de los momentos dentro de las ceremonias, cuando queramos realizar las estimaciones, de la misma manera, qué pasó en el sprint anterior, de qué nos dimos cuenta al momento de estar haciendo las estimaciones de cada una de las historias. Si bien a lo mejor no todas se van a parecer, pero nos puede servir para darnos una idea de qué tan amplios, qué tan holgados nos fuimos al momento de estimar y cómo podemos hacer para ir reduciendo poco a poco, ir mejorando, ¿no? Estas lecciones aprendidas, estos caminos. Y también para el día a día en la relación del equipo, que como les comenté la vez pasada, hay veces que nosotros no estamos, bueno, si bien las prácticas ágiles, sobre todo Scrum, se pensó para que fuera a realizarse de forma collocated, donde estaban todos juntos en un mismo war room, en una misma sala. La realidad es que ha ido avanzando mucho desde ese entonces que se lanzó por primera vez Scrum y se dieron las reglas y se dijo cómo debería de funcionar. Desde ese entonces hasta ahora ha cambiado mucho y ahora cada vez es menos que las personas están collocated o que están ubicadas en una misma oficina o en un mismo lugar. Entonces cada vez se trabaja más de forma distributed, que es como más remota, cada quien está en sus casas, ahora más con las situaciones que está viviendo el mundo. Cada persona está en un lugar, está en diferentes momentos, entonces se presta mucho más a que las personas tengan que utilizar estas herramientas, estas habilidades que normalmente utilizábamos cuando estábamos juntos y que a lo mejor nos ayudábamos de los demás para poder tomar esas decisiones, para poder tomar esos escenarios. Ahora hay que sentarse uno mismo, cada quien desde su trinchera, y entonces poder planear cuál va a ser nuestro método para entregar una solución. Entonces, como ven, prácticamente, al igual que el pensamiento analítico, en todos lados se utiliza el pensamiento crítico dentro de un agile mindset, que es algo que les he venido diciendo. El pensamiento crítico fue la segunda de las partes que componen este soft skill, que está compuesto por pensamiento analítico crítico. Estén al pendiente porque les voy a estar entregando una tercera parte, que es ya el cómo desarrollar el pensamiento analítico y cómo desarrollar el pensamiento crítico por su parte, para que ustedes puedan trabajarlo, porque sí, ahorita solo les di la parte teórica de qué era y dónde se utilizaba y cómo era dentro de Agile, igual del pensamiento crítico, pero bueno, entonces la idea es que ustedes también se puedan llevar de aquí en esta tercera entrega, primero que lo entiendan y que sepan cómo funciona, y entonces puedan en esa tercera entrega desarrollar y practicar, que ustedes puedan ponerlo en marcha y puedan darse cuenta de si les está funcionando o no. También acuérdense que les estoy pasando contenido y que nos pueden estar siguiendo en Do Agile Be Agile, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí también les entrego alguna información, a veces les posteo algún mensajito, algún otro tema derivado de esto mismo, alguna reflexión de lo que hayamos visto aquí. Muchísimas gracias nuevamente a todos por seguir manteniéndose al pendiente del podcast, por seguirnos escuchando. Este es un esfuerzo que realmente, bueno, pues estoy haciendo yo desde mi punto de vista, para que ustedes puedan llevarse algo diferente. Hay muchos podcasts afuera, hay muchas formas de entregar contenido. Me gusta esta forma donde pueda estar yo hablando con ustedes puedan estar recibiendo esta información. Ahora estoy entregándola por una segunda forma. Además del podcast, ahora estoy poniéndoles este video, espero les guste y espero les sirva. Ya había tenido comentarios de algunas personas que me decían pues es que está muy padre que lo subas a YouTube, pero pues es solo el audio. Nos gustaría verte interactuando y ver cómo, pues la otra parte de la comunicación, o la comunicación no verbal, que también es muy importante para entregar un mensaje. Entonces, bueno, siguiendo estas sugerencias y estos comentarios de lo que me pedían, lo estoy haciendo. La idea es poder hacerlo de aquí en adelante. Ya también no se despeguen porque van a estar las entrevistas. Ya tengo un set de entrevistas que voy a estar poniendo tanto en el podcast y como en el canal de YouTube, en los clips. Y bueno, pues sin más, les agradezco muchísimo a todos y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Y recuerda que para vivir ágil requieres hacer ágil y ser ágil. Esto fue Do Agile Be Agile. Yo soy Mario RT. Hasta la próxima.